Hola, pues aquí estamos nuevamente, felizmente con todos ustedes, en nuestro programa de relatos y de conversación amena con esa gente estupenda que acude aquí a sentarse enfrente de quien los habla para mantener una conversación que estoy segura de que a todos nos va a interesar. Programa de relatos y programa de charla también. Bueno, pues hoy nos vamos a trasladar a la legendaria China, y de China, aparte de, en fin, de todo lo que conocemos de ese legendario e inmenso país, nos vamos a quedar en esta ocasión con el Tai Chi, esa práctica, no sé si llamarla deportiva, pero desde luego siempre una práctica de sanación, de buscar el equilibrio entre la mente y el cuerpo, algo que muchos de ustedes conocen ya, pero que hay que refrescar la memoria de vez en cuando para animar a que practiquen esto del Tai Chi a todas esas personas que todavía no se han iniciado. Bueno, pues hoy recibimos a Teresa Menchen, que es profesora de una escuela de Tai Chi y de Qigong. Nos explicará ella qué quiere decir esto segundo, que desde luego está bastante relacionado también con la práctica del Tai Chi. Teresa, bienvenida, muchísimas gracias por hacernos compañía. Muchísimas gracias, Julia, por haberme invitado. Bueno, una explicación en principio de lo que es y lo que representa para nuestra salud la práctica del Tai Chi. Pues lo que conocemos ahora, que vemos practicar en el parque, que lo hemos visto en películas y bueno, pues que practican las personas mayores, sobre todo los jubilados, muy tempranito. En China, muy tempranito en los parques se llenan de gente haciendo actividad. No únicamente el Tai Chi, muchas otras cosas, pero el Tai Chi, ¿por qué? Porque es muy poco agresivo con las articulaciones, se puede adaptar muy bien a cualquier edad, es un ejercicio suave, no es un ejercicio creado con ese objetivo, sino que ha llegado así por diversas circunstancias. Realmente el Tai Chi, que sería denominado más correctamente Tai Chi Chuan, forma parte del arte marcial chino, del Wushu, del Kung Fu que conocemos. Y las artes marciales son externas o internas. Y dentro de las artes marciales internas el Tai Chi era uno de ellos y era minoritario. Pero en el año 1956 el gobierno chino vio la necesidad de mejorar el nivel de salud de la gente y dijo que es de nuestra cultura y que podríamos utilizar, que ya de hecho tenían fama porque los grandes maestros de Qigong vivían muchos años y tenían muy bien su cuerpo y sus articulaciones. Entonces propusieron unas formas más fáciles, más reducidas, más cortitas, y esa que fue en principio para ellos se extendió a todo Occidente porque realmente es una práctica agradable, saludable, y ya con todos los estudios que luego se hicieron, que realmente baja la tensión arterial, mejora, equilibra, se ha quedado instalado como un ejercicio de salud. Y instalado como un ejercicio de salud casi obligatorio en la China, ¿verdad? Nos explicabas. Y bueno, lo que parecía en principio una obligación, la gente se dio cuenta de que era algo absolutamente beneficioso para todos, ¿no? Sí, porque en un momento dado, la saturación sanitaria, que no es cosa de ahora, estaba siempre presente, pues en ciertas enfermedades crónicas el médico receta, por así decirlo, hacer ejercicio. Aquí también, una persona que tiene diabetes o le recomiendan tantas horas de ejercicio a la semana y de este tipo o de este otro. Entonces, ellos estaban obligados, porque la cultura china es muy disciplinada, a rellenar unos cartones con unos sellos cada vez que hacían una práctica en el día. Y cuando completaban ese cartón lo presentaban a su médico y entonces seguían su tratamiento. Así es que al final se convirtió en algo que ellos pues lo incorporaron en su hábito, porque además es un ejercicio social que les hace estar juntos. Armonioso, como tú dices, no tensas, no obligas a las articulaciones, como en otras técnicas que también tienen su aquel y son beneficiosas, pero lo hemos relacionado enseguida con las personas que ya no tienen tanta facilidad para moverse. Y sin embargo pueden beneficiarse de todo esto. Me comentabas, antes de ponernos aquí delante de nuestros espectadores, de que tú descubres el Tai Chi en el Retiro, luego te irías a China, ¿no? Pero de momento en el Tai Chi lo descubres en el Parque del Retiro, viendo cómo lo practicaba un montón de gente. ¿Es así? Sí, es así. O sea, ya conocí un poquito antes, pero realmente donde ya decidí que ahí me quedaba, en ese grupo que encontré en el Retiro, que
que estaba liderado por una persona, un chino, que tenía un aprendizaje tradicional de China. Él vino aquí a ejercer su profesión de médico tradicional chino de acupuntura, pero él desde muy joven había practicado el tai chi en su aspecto más marcial, porque esto tiene en las fases más jóvenes el aspecto más marcial, junto con otros artes marciales, como he dicho antes. Entonces, ellos, para completar su educación, hacían un poco de todo, y era muy buen persona en su práctica, en su enseñanza, a nivel marcial y también a nivel terapéutica, porque él lo que buscaba fundamentalmente, por ser también médico de medicina tradicional china, el aspecto salud. Y ahí me quedé con ese grupo que vi que tenía muy buena enseñanza, de primerísima calidad. Tuve esa suerte. Convencida ya inmediatamente a partir de ese momento. Después vamos a hablar del Qigong, pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino, como sabes, para que en nuestro programa de relatos nos ofrezcas el tuyo. Así que cuando quieras, lees a cámara el relato que nos has traído. Muy bien. Bueno, es un pequeño relato sobre belleza y fealdad. Sucedió en una tarde de verano que la belleza se paseaba por un hermoso pasaje en las márgenes de un río. El día era tan caluroso que se le ocurrió desnudarse de sus preciosas ropas de finas sedas, depositándolas sobre la hierba a fin de refrescarse dándose un baño. Pero, curiosa coincidencia, sucedió que también por ahí se encontraba paseando la fealdad, con sus ropas descoloridas y sencillas. Al pasar junto al río se le ocurrió la misma idea que la belleza, por lo que sin dudar se despojó de sus ajadas apariencias y, colocándolas junto a las ropas de la belleza, se zambulló en el río. Estuvieron un rato chapoteando divertidas hasta que la fealdad decidió salir, mientras que belleza continuaba su baño. Cuando la fealdad llegó a la orilla y contempló las preciosas ropas que la belleza había dejado, decidió vestirse con ellas, dejando en su lugar sus antiguas prendas sobre la hierba. Al poco siguió su camino y se alejó por el sendero. Más tarde, cuando la belleza decidió salir del agua, comprobó que la fealdad se había llevado su ropa recién estrenada, a cambio le había dejado las viejas. La belleza, viendo que la tarde caía y no atreviéndose a mostrar su desnudez, decidió vestirse con aquellas ropas y continuar su paseo por entre montañas y senderos. Desde entonces, cuentan los sabios que en este mundo que vivimos hay algunos que contemplan el rostro de la belleza y saben que no lleva sus ropas, y otros que conocen el rostro de la fealdad y sus ropas no les engañan. Qué interesante, de verdad, con su moraleja, como tiene que ser un buen relato o un buen cuento, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Oye, pues nada, ha llegado el momento de hablar de Qigong. Sobre todo la técnica esta, que también la impartes en tu escuela, estaría relacionada con el control y el conocimiento de nuestra propia respiración, ¿es así? Efectivamente, sí. La conexión entre los movimientos del cuerpo y la intención que llevan los movimientos es la respiración, de forma que nosotros aprendemos a movernos, a tener un gesto con el cuerpo, que los gestos van encaminados a movilizar las articulaciones, a darle flexibilidad, elasticidad, fortaleciéndolas, y lo original, por así decirlo, lo distinto es que lleva una intención, separar cielo y tierra, empujar una montaña, levantar una piedra, una intención que ayuda, y entonces la mente está atenta. Finalmente, la visualización, la intención y el gesto, el movimiento, lo que guía está guiado por la respiración, de manera que al final solo al inspirar y expirar ya sabemos nuestro gesto, nuestra visualización, y es un ejercicio de máxima atención para que la mente no esté distraído con los pensamientos habituales que son los que y las emociones se aplacan, todo se ajusta, se aquieta, nuestro interior todo se equilibra. Teresa, hagamos un poquito de publicidad, ya que has tenido la deferencia de venirnos a ver. ¿Dónde tienes tu escuela? Pues estoy en una escuela en el barrio de Carabanchel, pero ahora con el sistema online, pues todo el mundo puede acceder fácilmente a las clases regulares entre semana, y luego en el Parque del Retiro todos los domingos. Muy bien. Entonces, últimamente estoy recibiendo alumnos de otros sitios, incluso fuera de Madrid, que me han conocido o me acaban de conocer, pero
pues con esta opción que doy de clases por la mañana, por la tarde, a diversas horas, diversos niveles, pues ahí damos cabida a todos y estaría Teresa, no olvidemos la triste realidad que todavía estamos viviendo, y es que ese virus, en fin, tan presente en nuestras vidas, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ha venido para hacernos compañía una temporada, no sabemos cuánto, pero bueno, Dios quiera que sea poco tiempo. Mientras tanto, tenemos eso que se llama el autoconfinamiento, es decir, el sentido común de permanecer muchas horas en casa, practicando también estas técnicas de las que nos estás hablando, sin romper la lámpara, claro está. Eso es. Entonces, claro, la gente que lleva tiempo practicando y ya hacía cosas con espada, con abanico, pues es un poco más difícil desde casa, aún así lo intentan algunos, pero ahí estamos en el parque. Lo que es la práctica del Qigong requiere muy poco espacio y son ejercicios que precisamente para movilizar el cuerpo después de muchas horas de estar frente al ordenador son ideales. Para las personas mayores, ya lo decías al principio de esta charla, al ser los movimientos tan armónicos, tan lentos, que parece, yo lo he practicado un poquito y da la impresión de como que te haces cosquillitas, ¿no? Entonces, muy recomendado para las personas mayores, bien al aire libre en sus casas o donde vivan, donde esté su circunstancia. Eso es, se adapta para todos. La gente joven piensa que es un ejercicio para mayores, no, porque lo pueden adaptar a más exigencia física y están igual de estresados los jóvenes ahora. Y la gente mayor, pues con unas posturas más altas y pueden hacer el mismo tipo de ejercicio, la misma tabla de ejercicios, por así decirlo, a distintos niveles, personas más jóvenes, personas más mayores, todos contentos. Y una vez que te convenciste de que esto era lo tuyo también profesionalmente, sentiste la necesidad de ir a China, hacer un viaje a China. ¿Cómo fue la experiencia de ese viaje? Pues fantástica, la verdad es que hay que conocer, la cultura china es distinta y peculiar, pero la verdad es que tuve la suerte de encontrar buenas personas. Ya ahí fue con la ayuda de otro profesor que habitualmente hacía esas estancias durante el verano y ya conocía un poco todo ese entresijo y a un profesor que precisamente practicaba en uno de los parques más conocidos de Pekín. Y entonces ya me puso en contacto directo sin tener yo que buscar, fue todo como fácil, ¿no? Y el grupo de personas que estaban allí eran gente fundamentalmente jubiladas, pero todos los días de la semana, 2 horitas temprano, allí estaban y era motivador verles cómo practicaban, sí. La meditación es algo que a los occidentales nos cuesta muchísimo meternos en ello, pero me imagino que es como todo en la vida, hasta que lo encuentras, hasta que sabes hacerlo, entrar dentro de eso que llaman la meditación, ¿no? Pues en ese sentido, yo misma, en mi experiencia, como también el tema de estar quieta y meditando cuesta, el hacer los ejercicios con esa visualización, con esa idea de estar atento al movimiento, a la respiración, es en sí mismo ya una meditación. Si con meditación lo que queremos es aquietar los pensamientos de la mente, que no nos... Claro. Pues con esta práctica, efectivamente, pues con esta práctica prácticamente es como si hiciéramos eso, es más sencillo. Teresa Menché, muchísimas gracias por la visita, creo que hemos aprendido un poquito contigo y sí, hay que hacerlo en casa, buscar, apartar la mesa un poco, no tropezar con las sillas y adentrarnos en este mundo fantástico que nos va a proporcionar equilibrio cuando tanto lo necesitamos, sobre todo en estos meses raros que estamos viviendo. Teresa, hasta siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues gracias una vez más por ver también este programa, nuestro pequeño programa de relatos. Sigan en la sintonía de esta cadena, Déjate de historias a cualquier hora del día con contenidos tan interesantes como lo que acaban de ver y escuchar. Hasta pronto.